Hola, muy buenos días. Que el Señor me les bendiga. En estos momentos quiero compartir con ustedes un mensaje de Dios que está grabado en la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. Primera de Pedro nos dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dos cosas nos dice Pedro de la vida. Y lo primero que nos dice es que toda carne es como hierba, porque la hierba se seca. Cuando Pedro nos está diciendo que la hierba se seca, está diciendo el hombre muere. Y lo segundo que nos dice es toda gloria del hombre como la flor de la hierba se cae. Nosotros sabemos que la gloria del hombre es todo lo que el hombre pretende obtener u obtiene en la vida mientras que vive. Y son los logros que el hombre hace, y muchos de esos logros no son malos, como el estudiar medicina, convertirse en un médico, en un abogado. Es una gloria que el hombre necesita, como también una carrera como de mecánico u otras cosas. Pero todo eso es perecedero, es necesario, pero es perecedero. Pero el hombre en medio de esa gloria, por eso dice que se cae, es decir, un día el hombre muere y todo eso desaparece. El hombre nació para morir. Y cuando les digo nació para morir es después de que el hombre pecó. El hombre, cuando vino el pecado de Adán y Eva, el hombre entonces comenzó a morir. Y todo hombre que nace para un día morir. Pero hay algo que me llama la atención y yo creo que es necesario que recordemos esto. Estamos viviendo un tiempo difícil donde hay muchos muertos en el mundo debido a la pandemia que estamos sufriendo. Y la muerte se ha llevado a muchísimas personas. Estuve mirando y son 153,000 personas que han muerto en el mundo. Pero para poder entenderlo, preguntémonos en esta mañana y reflexionemos, ¿qué es la vida? Pues para poder entenderlo, el hombre tiene que visitar 3 lugares. El primer lugar que el hombre tiene que visitar es un hospital. El segundo lugar es una cárcel y el tercer lugar es un cementerio. En el hospital, cuando vamos a visitar a alguien, vemos que no hay cosa más maravillosa que tener salud, que tener una vida saludable, puesto que podemos, con la salud que tenemos, emprender muchas cosas, hacer muchas cosas. Somos fuertes, nos sentimos fuertes, pero cuando viene el quebranto y viene la enfermedad, allí entonces nos sentimos que somos frágiles y que somos débiles y necesitamos la salud. Pero también cuando de pronto vamos a visitar a alguien a una cárcel, podemos entender que la libertad es un punto importante para el hombre. Que estar encerrado es perder prácticamente la vida. Y el tercero es el cementerio. Cuando vamos a enterrar a alguien entendemos que la vida es corta, que es efímera y que la cruda realidad es que todos tenemos que morir. Pero vuelvo a pensar y a preguntar en este momento, ¿cuántas personas han muerto en el mundo por causa de la pandemia? 153,000 personas. Pero también puedo preguntar,
¿Cuántos estaban preparados para morir? Y ahí sí no hay respuesta. Es prácticamente imposible responder. Pero ¿saben una cosa? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21 dijo algo grandioso, algo maravilloso, donde nos está diciendo, mientras tengamos vida, sí podemos prepararnos para morir. Porque mientras tengamos vida tenemos que pensar no solamente en lo material, sino también en el área espiritual. Puesto que todos los hombres fuimos hechos de materia, del polvo de la tierra, pero se nos dio lo espiritual, que fue el soplo de vida que Dios le dio al hombre en la nariz, y recibió el espíritu y se convirtió en un alma, en un ser viviente. Por eso Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1, versículo 21. Pero ¿sabe una cosa? Pablo dijo esto porque él entendió que su vida era una vida al servicio de Dios. Y que antes de servir a Dios, él perdió su vida, puesto que estaba haciendo cosas que no convenían. Pero que cuando vino a Cristo Jesús, Dios los llamó precisamente cuando él iba a asolar una iglesia a Jerusalén. Porque era de los que mataban a los cristianos en esa época. Pero Dios se le manifestó mientras iba de camino, y él entonces pudo reconocer que la vida es Jesucristo. Y Dios lo llamó y él recibió a Jesucristo como su Señor y se hizo siervo del Dios viviente. Y comenzó a predicar el evangelio. Y la visión de Pablo era dar a conocer a ese Dios único y verdadero que se llama Jesucristo. Y entonces por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, mientras que viva serviré a Dios. Mientras que viva podré hacer lo que Dios me encomendó a hacer. Y es algo que quiero que en esta mañana reflexionemos. La vida de nosotros tiene un propósito de parte de Dios, pero muchos no han conocido cuál es el propósito. Solamente a través de Jesucristo podemos conocer ese propósito. Y para poder conocerlo, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados como hizo Pablo. Entregarle nuestra vida y decirle al Señor que nos perdone y que nos limpie con su sangre. Ahí entonces nuestro vivir será para Dios. Y el morir será ganancia, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque, escuchen, amados hermanos y amigos, el seguro de vida para nosotros, los hombres, se llama Jesucristo. Porque Jesucristo vino a morir para darnos vida, una vida abundante, para sacarnos de la condenación, esa separación que el hombre tenía de Dios. Por eso el morir es ganancia, porque todo aquel que ha muerto en Cristo no va a la condenación, sino que va a la misma presencia de Dios. Por eso les decía, ¿cuántos estaban preparados para morir? Pues mira, han muerto pastores, han muerto diáconos, han muerto ovejitas, que son los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si estaban en obediencia a Dios, si la vida de ellos era para Cristo, el vivir era para Dios, Dios les ha recibido. Pero ¿qué con aquellos que hoy en día no saben para dónde van? ¿Qué con aquellos que hoy en día están enfermos del coronavirus
y no saben cuál es su destino. Pues quiero decirte que la palabra de Dios es clara y que necesitamos conocer esa palabra. La palabra del Señor nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo y entró por un hombre llamado Adán, por ese pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también nos dice la palabra del Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos viven, todos serán vivificados. El seguro para la vida se llama el Señor Jesucristo. Pero quiero que en esta mañana, en el amor del Señor Jesucristo, dejarte un mensaje claro. ¿Cuál ha sido tu interés de la vida en esta tierra? Jesús nos habló y nos habla en uno de los evangelios, o en los evangelios, nos está diciendo en Lucas capítulo 12 de aquel hombre rico que tenía graneros, pero resulta que en sus graneros había almacenado la producción de sus frutos. Pero hubo un momento en que hubo tanta producción que no tenía a dónde guardar sus frutos. Y entonces este hombre dijo, pues voy a derribar los graneros que tengo y los voy a construir mucho más grandes. Y entonces ahí sí voy a poder almacenar aquellos frutos y voy a tener unas ventas mucho más grandes y voy a tener mucho más dinero. Y entonces ahora sí voy a descansar. No voy a trabajar más tan fuerte o tan duro, sino que ahora sí puedo decir, repósate. Y el Señor Jesús le dice, necio, ¿no sabes que mañana vienen a pedir tu alma? En otras palabras, Jesús le dijo, necio, ¿no sabes que mañana vas a morir? Y lo que amontonaste y lo que guardaste en tus graneros, ¿a quién le va a quedar? ¿Quién se va a aprovechar de eso? ¿Y tu alma a dónde va a ir? Eres un necio. Hoy en día hay muchos y le damos gracias a Dios y estamos orando para que todos aquellos que tengan el coronavirus sean libres en el nombre de Jesucristo de ellos. Estamos orando por nosotros mismos, por nuestras familias, por los que están en los hospitales, por los que están en las clínicas. Y muchos han salido de ahí de cuidados intensivos, se les ha quitado el respirador que tenían, pero están llenos de pánico y de miedo. Quiero decirles, Jesucristo es el Señor. Si el Señor te sacó de ahí, es porque tiene un propósito con tu vida. Y el propósito es que le conozcas, que le sirvas. Que ya no sigas haciendo lo que antes hacías. Quizás muchos de ustedes se afanaron más por el obtener mucho más dinero, como el hombre rico que dijo el Señor Jesucristo. Quizás muchos se están burlando cuando les estamos hablando del Evangelio, de la Biblia, y dicen que ese libro es un libro mentiroso y bobo y que papel puede con todo, dicen muchos. Hoy te quiero decir, Jesucristo te ama. Y esto que te estoy predicando está en la Biblia. Y lo del coronavirus es algo profético. Haya sido hecho en un laboratorio o haya sido simplemente porque vino por el medio de Dios, pero Dios lo está permitiendo para llamarnos a un arrepentimiento. Tanto a los hombres que han despreciado el Evangelio y tanto a la gente que va a las iglesias, pero que su reputación de cristianos ha sido completamente mala, porque sus frutos han sido malos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y hay muchos que van a una iglesia con una Biblia debajo del brazo, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos arrepentimiento.
Que el borracho deje de ser borracho. Cuando vienes a Cristo y perdiste tu vida y hoy en día estás enfermo del coronavirus o tienes pánico de obtenerlo en tu cuerpo, quiero decirte, el Señor te está llamando para que te arrepientas, porque el Señor hará que seas una nueva criatura. Si tienes la adicción del alcohol, de la droga, el Señor te la quita. Porque te da una nueva naturaleza, te entrega la vida. Una vida que no es una vida para que la pierdas en este mundo, sino que la ganes para servir al Señor. Quizás tienes odio en tu corazón, no has podido perdonar. El Señor te llama a perdonar. Recibe al Señor Jesús en esta mañana y dale todo tu ser. Comienza a escudriñar la palabra del Señor. Escucha los mensajes que se están dando de la palabra de Dios a través del Facebook, del YouTube. Comienza a edificarte, comienza a orar. Y entonces Dios va a transformar tu vida. Escucha algo, Dios te ama. El Señor te ama. Y por cuanto te ama, murió por ti y murió por mí. El Señor Jesucristo quiere limpiarte de tu pecado. El Señor Jesucristo quiere quitarte esa vida que llevas solamente en lo material y te has olvidado del alma. El Señor hoy te dice, sí hay condenación, pero también hay vida y solamente la puedes obtener en el Señor Jesucristo. Dale tu vida. Yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y que también la iglesia se una conmigo para orar. A los que son cristianos, al que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, sino que ha vivido una religión y que ha perdido su tiempo en los afanes de la vida, en cómo obtiene dinero, en el narcotráfico, en la droga, en el alcohol, en el sexo desordenado. Quiero que ores conmigo. Dile, Señor Jesús, reconozco que he vivido una vida de desperdicio, una vida errada. Dile, Señor Jesús, perdona mi pecado. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Cámbiame, transfórmame. Por favor, reconozco mi pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida y quiero caminar contigo. Quiero vivir para ti, para un día morir, porque sé que tengo que morir, pero no perderme, no ir a la condenación, sino estar contigo. Y ustedes, amados hermanos que se han congregado, que volvieron atrás, vuelvan al Señor. El Señor les está esperando. Ustedes que dicen ser cristianos, pero que no han cambiado sus actitudes, que guardan odio, rencores, están murmurando, están destruyendo a otros a través de la murmuración, que no han podido perdonar, conviértanse de corazón a Cristo. Y el Señor entonces les va a bendecir. Cristo viene pronto. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por una iglesia que haya guardado la santidad. Que el Señor les bendiga en gran manera. Soy su pastora, Rosalba Meneses.